Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La luz del Bhagavad, tercera parte. El colorido verdor del pasto recién brotado. Las flores de estación. La umbrella de las ranas, las mariposas y las otras variedades de la estación lluviosa representan perfectamente una familia de bien, absorta en la vanidad de sus posesiones particulares. Un hombre rico exhibe su opulencia en diferentes formas multicolores. Tiene un buen bungalow residencial, con terreno suficiente y un jardín muy buen cuidado. El bungalow está decorado con muebles y alfombras modernas. Hay automóviles de colores deslumbrantes y un equipo de radio recibiendo y difundiendo noticias coloridas y canciones melodiosas. Todo esto cautiva a su propietario como si estuviese en el país de los sueños de su propia creación. El mismo hombre era tan seco como la tierra agotada y no tenía ninguna de estas opulencias. En ese entonces su comportamiento era sencillo, pero desde que obtuvo todos estos medios materiales de placer, olvidó el principio que establece que todo el mundo viene y va con los cambios de la estación. El hermoso fuerte rojo, el Taj Mahal, el fuerte rojo y el Taj Mahal, todos ellos fueron construidos por Shah Jahan, quien abandonó ese lugar hace mucho tiempo, y también han venido y se han ido del mismo lugar mucha gente como flores de la estación. Las posesiones materiales son como flores de estación, o las flores que se marchitan, y el jardinero mismo se marchita. Esta es la ley de la naturaleza. Por lo tanto, si queremos vida, conocimiento y bienaventuranza permanentes, debemos buscarlos en otra parte, no en la variable y temporal estación lluviosa, que está inundada de tantas variedades de agradables visiones que se desvanecen cuando la estación termina. Las manifestaciones materiales de las cosas no son más que representaciones oscurecidas de la realidad, que se comparan a los espejismos del desierto. En el desierto no hay agua, pero el tonto venado corre detrás del agua ilusoria en el desierto para mitigar su corazón sediento. El agua no es irreal, sino que es el lugar donde la buscan. Es el lugar donde la buscamos, y esto es un engaño. El agua no es real, sino que buscamos en un lugar que es un engaño. El avance de la civilización materialista es como un espejismo en el desierto. El venado corre tras el agua en el desierto a toda velocidad, y la ilusión del agua se desplaza hacia adelante a la misma velocidad que el venado tonto. El agua existe, pero no debemos buscarla en el desierto. Por su experiencia pasada, un antiguiente recuerda la verdadera felicidad de su existencia espiritual original. Pero desde que se olvidó de sí misma, busca la felicidad espiritual o permanente en la materia, aunque esto sea imposible de lograr. Una escena pintoresca de los verdes arrozales anima el corazón del agricultor pobre, pero entristece la cara del capitalista que vive explotando a los campesinos pobres. Con buenas lluvias, el trabajo del campesino prospera. La agricultura es la más noble de las profesiones. Hace a la sociedad feliz, rica, saludable, honesta y espiritualmente avanzada, para alcanzar una vida mejor después de la muerte. La comunidad Vaishya o la clase mercantil asume esta profesión. En el Bhagavad Gita se describe a los Vaishyas como los agricultores naturales, protectores de las vacas y comerciantes en general. Cuando el Señor Krishna se encarnó en Vrindavan, disfrutó convirtiéndose en el hijo amado de una familia Vaishya como era Nanda Maharaj. Nanda Maharaj fue un gran protector de las vacas. El Señor Krishna, como el muy querido hijo de Nanda Maharaj, acostumbraba a cuidar los animales de su padre en los bosques circundantes. A través de su ejemplo personal, el Señor Krishna quiso enseñarnos el valor de la protección de las vacas. Se dice que Nanda Maharaj poseía 900.000 vacas. Que en la época del Señor Krishna, aproximadamente hace 5.000 años, el territorio conocido como Vrindavan estaba inundado con leche y mantequilla.
Por lo tanto, las profesiones ofrecidas por Dios a la humanidad son agricultura y protección de vacas. El comercio está destinado al transporte de los excedentes de producción a lugares donde son escasos. Pero cuando los comerciantes se vuelven demasiado codiciosos y materialistas, se dedican al comercio y a la industria a gran escala. Con la falsa promesa de ganar más dinero, atraen a los pobres agricultores a ciudades industriales y antihigiénicas. El industrial y el capitalista no quieren que el campesino permanezca en su casa, satisfecho con su producción agrícola. Cuando los campesinos se encuentran satisfechos debido a una exuberante cosecha de granos alimenticios, el corazón de los capitalistas se entristece. Pero el hecho real es que la humanidad debe depender de la agricultura y subsistir en base a ella. Nadie puede producir arroz y trigo en grandes fábricas de acero. El industrial recurre a los aldeanos para comprar los granos que es incapaz de producir en su fábrica. El pobre agricultor acepta un anticipo del capitalista y vende su producto a bajo precio. En consecuencia, cuando los granos se producen en abundancia, los campesinos se vuelven más fuertes financieramente y entonces el capitalista se deprime al ser incapaz de explotarlos. Tal como un ser viviente, por prestar servicio al señor Hari, se obtiene de una forma trascendentalmente atractiva. Similarmente, todos los habitantes de la tierra y del agua asumen así formas hermosas al aprovechar la lluvia apenas cae. Nosotros tenemos una experiencia práctica con nuestros estudiantes en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Antes de volverse estudiantes, ellos tenían una mala apariencia. Aunque poseían naturalmente un aspecto físico atractivo, debido a la falta de información acerca de la conciencia de Krishna, parecían sucios e infelices. Desde que se han integrado a la conciencia de Krishna, su salud ha mejorado, y por seguir reglas y regulaciones ha incrementado el brillo de su cuerpo. Cuando visten ropas de color azafrán y con tilak en la frente y cuentas en las manos, alrededor de los cuellos, lucen exactamente como si viniesen exactamente de Vaikuntha. Los residentes del agua son los peces, las ranas, etc. Y los residentes de la tierra, las vacas, los venados y así sucesivamente. Por beber y bañarse constantemente en el agua fresca de la lluvia, los animales cansados y sedientos se refrescan. El color de sus cuerpos se vuelve brillante, mientras su salud se vigoriza por la llegada de la nueva agua de lluvias. Los lagos, estanques y ríos se limpian y se vigorizan con los aguaceros y se ven más hermosos. Similarmente, un devoto del Señor Supremo que aprovecha el hermoso y vigorizante aguacero de la descripción trascendental de Dios que se encuentra en la literatura védica, encuentra su conciencia espiritual vigorizada y fresca. De igual manera, similarmente el devoto del Señor Supremo que aprovecha este hermoso y vigorizante aguacero de la descripción trascendental de Dios que se encuentra en la literatura védica, encuentra su conciencia espiritual vigorizada y fresca. De esta manera su cuerpo espiritualizado se vuelve muy hermoso. En la estación de lluvias, cuando los ríos crecen y se precipitan hacia el océano, y el viento dispersa las olas, el océano parece estar agitado. Similarmente, si una persona ocupada en el proceso de yoga místico no es muy avanzada en la vida espiritual, ella puede ser afectada por las modalidades de la naturaleza y de esa manera será perturbada por el impulso sexual. Una persona fija en el conocimiento espiritual no será seducida por el atractivo de la naturaleza material en la forma de una mujer hermosa y del placer sexual disfrutando en su compañía. Sin embargo, alguien que aún es inmaduro en el cultivo del conocimiento espiritual puede ser atraído en cualquier momento por la ilusión de la felicidad pasajera, tal como el océano se agita por los ríos impetuosos y por las ráfagas del viento que se producen durante la estación de lluvias. Por lo tanto, es muy importante fijarnos en los pies del loto de un maestro espiritual genuino que sea un representante de Dios, de manera de no ser arrastrados por la agitación sexual. Las montañas, aunque son golpeadas por lluvias torrenciales durante la estación lluviosa, no se estremecen.
Igual que los corazones de quienes están dedicados a la trascendental persona de Dios nunca se alteran, ni siquiera cuando están agobiados por grandes desgracias. Debido a que una persona espiritualmente avanzada acepta cualquier adversidad en la vida como la misericordia del Señor, es elegible para entrar al reino espiritual. A pesar de que una persona adopte servicio devocional al Señor Supremo, a veces puede enfermarse, empobrecerse o decepcionarse por los acontecimientos de la vida. Un verdadero devoto del Señor considera siempre que estos sufrimientos se deben a sus actividades pecaminosas pasadas y, sin perturbarse, espera pacientemente la misericordia del Señor Supremo. Tales devotos son comparados con las grandes montañas que nunca se estremecen, ni aun cuando son golpeadas por las lluvias torrenciales durante la estación lluviosa. Por el contrario, tales devotos permanecen humildes en la iluminación espiritual, libres del orgullo y la envidia, y obtienen así fácilmente la misericordia del Señor y regresan al lugar de vuelta al Supremo. En la estación lluviosa, algunos caminos no se frecuentan y se cubren de largo herbaje y se hacen entonces muy difíciles de ver el camino. Similarmente, en esta era, los brahmanas que no estudian apropiadamente las escrituras trascendentales, dice, cubiertas por los efectos del tiempo, las escrituras están prácticamente perdidas y es muy difícil entenderlas o seguirlas. Un camino cubierto es exactamente como un brahmana que no está acostumbrado a estudiar ni a ejecutar las reformatorias prácticas de los mandatos védicos. Así se cubre con un largo herbaje de la ilusión. En tal condición olvidadiza de su naturaleza constitucional, no recuerda su posición de servicio eterno a la persona de Dios. Desviada por el excesivo crecimiento de temporada de las largas hierbas creadas por Maya, una persona se identifica con las producciones ilusorias de la naturaleza y sucumbe ante la ilusión, olvidando así su vida espiritual. Los relámpagos son inconstantes en sus relaciones amistosas y no pueden permanecer fieles a ninguna de las nubes, aun cuando ellas son amigas de todo el mundo. Exactamente como una mujer lujuriosa no permanece fiel ni siquiera en compañía de un hombre que posee excelentes cualidades. Durante la estación lluviosa, los relámpagos aparecen en un grupo de nubes e inmediatamente en otro grupo de nubes. Este fenómeno se compara con una mujer lujuriosa que no fija su mente en un solo hombre. Una nube es comparada con una persona cualificada debido a que derrama lluvia y da sustento a muchas personas. Similarmente, un hombre que es cualificado da sustento a muchas criaturas vivientes, tal como a los miembros de la familia y a muchos trabajadores de una empresa. Desafortunadamente, toda su vida se puede ver trastornada por una esposa que se divorcie de él. Cuando el esposo está perturbado, toda la familia se arruina, los niños se dispersan, el negocio se cierra y todo es afectado. Por lo tanto, se recomienda que una mujer que desea avanzar en la conciencia de Krishna viva pacíficamente con su esposo y que la pareja no se separe bajo ninguna circunstancia. Marido y mujer deben de controlar la indulgencia sexual, de concentrar la mente en la conciencia de Krishna para que su vida pueda ser exitosa. Después de todo, en el mundo material un hombre necesita una mujer y una mujer necesita un hombre. Cuando ambos se unen deben vivir pacíficamente conciencia de Krishna y no deben ser inquietos como los relámpagos centelleando de un grupo de nubes a otras. En medio del tonal del cielo nublado aparece un arco iris que no tiene cuerda. Su aparición se compara con la aparición de la Suprema Persona de Dios o de sus sirvientes en medio de la atmósfera material. La palabra sánscrita guna significa cualidad o modalidad, así como también soga o cuerda. Cuando aparece un arco iris durante la estación lluviosa, se observa que es como un arco sin cuerda, sin guna. Similarmente, la aparición de la persona de Dios o de sus sirvientes trascendentales no tiene nada que ver con la modalidad cualitativa de la naturaleza material. La aparición fenomenal de la trascendencia está libre de las cualidades de la naturaleza material y se parece a un arco iris sin cuerda. El trascendental supremo Señor es eternamente la forma de la existencia trascendental, el conocimiento y la bienaventuranza. La energía material trabaja bajo su buena voluntad y por lo tanto él nunca es afectado
por las modalidades de la naturaleza material. Cuando Él aparece ante nosotros, en medio de las interacciones materiales, permanece siempre sin ser afectado, tal como un arco iris sin cuerda. Mediante su energía inconcebible, el Señor Supremo puede aparecer y desaparecer como un arco iris que aparece y desaparece sin ser afectado por el trueno estruendoso ni por el cielo nublado. El Señor es eternamente lo más grande de lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño. Las inteligentes, que son sus partes y parcelas, son lo más pequeño de lo más pequeño y lo más grande de lo más grande, como la verdad absoluta, la personalidad de Dios. En la noche, por la gracia de la luz de la luna, se pueden ver las nubes moverse en el cielo. Inclusive la luna misma parece moverse también, tal como un ser viviente parece estar moviéndose debido a la falsa identificación con la materia. Por la noche, en la estación lluviosa, las nubes que se mueven y reflejan la luz de la luna hacen que la luna parezca moverse. Esto se llama ilusión. El alma espiritual, el ser viviente, es la raíz de todas las actividades del cuerpo material. Debido a la ilusión, el alma espiritual permanece cubierta por los cuerpos materiales burdo y sutil. Cubierta así, el alma condicionada se identifica con el cuerpo material y queda sujeta al sentido del ego falso. Este ego falso obliga a un ser viviente a considerar que su cuerpo material es el ser, y que la progenie del cuerpo son sus niños, y que el lugar del nacimiento del cuerpo es un objeto de adoración. Así, el concepto del nacionalismo del ser viviente es otro tipo de ignorancia. Debido a la ignorancia, un ser viviente se identifica con el lugar de su nacimiento y se emociona con los conceptos erróneos de las ideas nacionales. De hecho, sin embargo, un ser viviente no pertenece a ninguna nación o especie de vida. Él no tiene nada que ver con el cuerpo, así como la luna no tiene nada que ver con las nubes en movimiento. La luna está lejos de las nubes y se encuentra fija en su propia órbita, pero la ilusión presenta una escena en la cual la luna parece estar moviéndose. Un ser viviente no debe dejarse llevar por el concepto erróneo del cuerpo material. Debe saber siempre que es accidental a la identidad corporal. Este es el sendero del conocimiento, y el conocimiento completo fija al ser viviente en la órbita de las actividades espirituales. La fuerza de viviente espiritual es siempre activa por naturaleza. Por ilusión, sus actividades están ahora erróneamente orientadas en relación con un cuerpo. Pero en la condición liberada del conocimiento completo, sus actividades son dirigidas por la devoción espiritual. Liberación no significa detener las actividades, significa ser purificado de las actividades ilusorias y volverse trascendental a las relaciones con el cuerpo burdo y sutil.